Bueno, y seguimos aquí en La Huella Verde. Vamos a acercarnos en la entrevista a María José Martín, que es responsable de abastecimiento de aguas de Promedio, y hoy vamos a hablar de el agua del grifo, sobre todo esa precaución, esa campaña que se desarrolla por parte de Promedio. Buenos días, María José Martín. Hola, muy buenos días. Bueno, pues una campaña que desarrolla Promedio, sobre todo del agua del grifo, ¿no? Que hay que trabajar sobre todo para intentar ahorrar lo máximo posible en estas circunstancias, ¿no? Sí, es una campaña enfocada al ahorro y al buen uso del agua, por supuesto, pero también una campaña enfocada al fomento del consumo del agua por parte de nuestros usuarios, porque bueno, teniendo un agua de grifo de calidad como la que tenemos en la provincia de Badajoz, no es necesario recurrir a opciones para consumir agua como puede ser el agua embotellada. Entonces sí que estamos haciendo pues este trabajo de divulgación y de concienciación entre todos nuestros vecinos para fomentar el uso de su agua, del agua del grifo. Sí, porque no consumimos el agua del grifo cuando sería lo más natural consumirla, ¿no? Con un tratamiento o con estos dispensarios que hay, prácticamente se podía consumir perfectamente, ¿no? Exactamente, tenemos un agua de grifo de mucha calidad. Tenemos que pensar que el agua que nosotros cogemos del medio natural, le damos un tratamiento de potabilización muy exhaustivo y muy riguroso. Y ya no solo el tratamiento de potabilización, ese proceso físico-químico que le damos al agua para que sea apta para el consumo humano, sino también todo el seguimiento de la calidad que tiene el agua hasta que la ponemos a disposición de nuestros usuarios en los grifos de sus viviendas. Es decir, se hace un seguimiento de la calidad del agua muy exhaustivo que a todos los usuarios debe de garantizarnos mucha tranquilidad para su consumo. Además, el agua de grifo no solamente es que sea un agua de calidad que podemos consumir con toda la tranquilidad y con toda la garantía. El agua de grifo tiene otras muchas ventajas y beneficios para el consumidor frente a otros formatos del agua como es el agua de embotellada, por ejemplo. El precio del agua. El agua de grifo es un agua que es barata. ¿Por qué? Porque utilizamos instalaciones públicas y colectivas. Ahora mismo el precio del agua, así por dar un dato estimativo, lo que cuesta 1.000 litros de agua de grifo es lo que cuesta 1 litro de agua embotellada. Es decir, el metro cúbico de agua es 1.000 veces más cara el agua embotellada. Es decir, el agua de grifo es una acción mucho más económica para el usuario. Luego también tenemos otras ventajas, aparte ya de su calidad y su precio, como es un consumo en pro del medio ambiente. Tenemos que considerar que cada litro de agua envasada que consumimos es un envase plástico que tiramos a la basura. ¿Qué necesidad tenemos de generar ese residuo plástico teniendo opciones de calidad como es el agua de grifo, que es una opción que no genera ningún tipo de residuo? Y luego, además de todas estas ventajas que estoy comentando, ya es un tema de comodidad para el usuario. El agua de grifo la ponen a disposición en nuestra propia vivienda. No tenemos que desplazarnos a un establecimiento comercial para comprarla y luego trasladarla al hogar. Es decir, que tiene muchas ventajas. Su calidad, su precio, su cuestión en pro del medio ambiente e incluso la comodidad, como comento, para los usuarios. Quizás no hay tanto consumidor el sabor, ese sabor a cloro, ¿no? Pero no obstante hay aparatos que se quita ese sabor, ¿no? El cloro es un elemento que el agua debe llevar por normativa sanitaria, es decir, nosotros no podemos suministrar agua a ninguna de nuestras poblaciones sin que tenga un valor de cloro contenido entre unos máximos y unos mínimos, es decir, el agua, para que tenga todas las garantías, debe estar clorada. Entonces, ese pequeño sabor a cloro es incluso bueno que lo lleve el agua, porque si no lo llevara sería un poco preocupante, quiero decir. En cambio, el agua embotellada no lleva ningún tipo de desinfectante. El agua embotellada, el agua mineral natural, no lleva ningún tipo de desinfectante, es decir, viene tal cual se capta del acuífero, que de alguna manera puede ser incluso un aspecto que
nos puede generar un poco de desconfianza al consumirlo. Ese pequeño cloro residual, ese pequeño valor a cloro residual que tiene que llevar el agua y por lo tanto ese pequeño sabor a cloro que tiene el agua, lo que al ciudadano, al consumidor nos tiene que generar es pues tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad. Una tranquilidad, porque eso significa que el agua que estamos bebiendo está perfectamente desinfectada y no nos va a generar ningún tipo de problema en cuanto a presencia de microorganismos y gérmenes patógenos en el agua. María José, ¿hay datos de los consumidores que utilizan el agua para consumirla, para beberla, o no tenemos datos aún? Bueno, a nivel nacional el consumo de agua embotellada sigue teniendo pues unos valores bastante significativos. De hecho, los últimos años había aumentado incluso el consumo de agua embotellada en España, que a nosotros los distribuidores de agua pública, de agua de grifo, es un dato que nos preocupa bastante. Nos preocupa bastante porque no entendemos por qué, habiendo esta opción de calidad a la hora de consumir agua, se sigue consumiendo agua embotellada. Tenemos que considerar también que el agua embotellada es un negocio del que su promoción pues forma parte del marketing y demás. Entonces ahí yo creo que nosotros los productores de agua de grifo, los que gestionamos el agua pública de nuestros pueblos, tenemos que hacer una labor importante, muy importante, de promoción y de divulgación para que el ciudadano sepa y conozca todas las bondades que tiene el agua de grifo. Tenemos que hacer llegar a nuestros vecinos esa información para que haya esa tranquilidad en el consumo. Recuerdo que habéis hecho campañas ya de la botella con botellas de cristal, que se suministraba también agua del grifo, ¿no? Y a través de Promedio, y continuáis las campañas desarrollándolas, ¿no? Efectivamente, bueno, en Promedio estamos en AEOPAS, la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, y la campaña Progrifo es una campaña pues que estamos haciendo a nivel nacional muchos operadores. Y Promedio, la Diputación de Badajoz, junto a otros muchos operadores públicos a nivel nacional. Nosotros concretamente la campaña Progrifo en la provincia la estamos desarrollando pues en diferentes vertientes. Por un lado, para fomentar el consumo de agua de grifo en el hogar, estamos, aparte de haciendo campañas de divulgación, repartiendo botellas de vidrio tipo gaseosa, pues para que tengamos esa botella siempre en nuestra casa y la llenemos de agua de grifo. Es una botella reutilizable, una botella de vidrio, que no generamos ningún tipo de envase plástico, y queremos pues potenciar ese uso en el hogar, el uso de la botella de vidrio para beber agua en casa. Además de lo que es potenciar el consumo en el hogar, estamos haciendo campañas en los colegios. Estamos repartiendo pequeñas botellitas de aluminio pues para que los niños, cuando vayan al cole, cuando vayan a clase o por la tarde, cuando salgan fuera al parque y demás, pues se acostumbren a ir con su botellita de aluminio y consumir pues agua de grifo, porque no es necesario estar continuamente comprando pequeñas botellas de plástico. Y además estamos haciendo un trabajo de cara a incluso nuestros ayuntamientos. Estamos repartiendo decantadores de vidrio para que en reuniones oficiales, plenos y demás actos que hayan pues en los consistorios, pues utilicemos agua de grifo, no estemos continuamente sacando botellas de plástico. En cualquier caso, es importante que siempre tengamos este planteamiento a la hora, ya no solo en estos colectivos, sino en general en nuestro día a día. Tenemos que acostumbrarnos a instalar en los edificios públicos, por ejemplo, fuentes conectadas a la red interior de agua, pues para que los trabajadores y los usuarios puedan beber agua. Incluso en nuestra ciudad es muy importante que fomentemos el uso de las fuentes públicas de agua, que demos a nuestros ciudadanos la opción de poder beber en la ciudad sin necesidad de ir a un establecimiento comercial a comprar una botella de plástico. Entonces, todas estas acciones, pues desde luego que benefician y mejoran el fomento del consumo del agua de grifo. Lo que pasa es que el ciudadano todavía no está concienciado, ¿no? Porque observamos que no hay mucha conciencia del ciudadano. Poco a poco se va
entrándole alguna de esos consejos, pero que no lo lleva a la práctica en general, ¿no? Sí, yo creo que todavía tenemos una labor muy importante de concienciación hacia ciudadanos. Y para que haya esa concienciación, yo creo que la información es fundamental. En el momento en el que nosotros ya estamos informados y tenemos esa tranquilidad de que el agua que sale por el grifo de nuestras casas es de calidad, es un primer paso para cambiar ese chip, ¿no? Para cambiar esa actitud. Pero sí que es cierto que todavía nos cuesta un poco tener confianza con el agua de grifo. Yo creo que toda esta desconfianza viene a lo mejor de cómo se gestionaban antiguamente, ya lo de hace muchos años, los sistemas de abastecimiento. Claro, antes la gestión pues era mucho más precaria, no había tanto control técnico, no había tanto control de la calidad del agua. Entonces, esos problemas que a lo mejor hubo en el pasado en muchas de nuestras poblaciones, todavía a lo mejor los tenemos ahí en nuestra memoria. Y lo que sí que es importante es informar al ciudadano que ahora mismo el agua de grifo es un producto altamente controlado. Fíjate que es altamente controlado, que de todos los productos destinados, alimentarios destinados a la ingesta humana, es el producto que mayor controles analíticos de calidad tiene durante todo su proceso y tratamiento. O sea que estamos hablando que el agua de grifo es el producto más controlado de todos los destinados al consumo humano dentro de lo que es la industria alimentaria. O sea que desde aquí pues animar a los ciudadanos a consumir el agua del grifo de sus casas, porque es un agua de muchísima calidad, un agua muy barata, un agua que colaboramos con el medio ambiente consumiéndola y desde luego que es la mejor opción de compra. Uh-huh. Pues hemos hablado, María José, sobre todo de esa campaña Pro Grifo. Esperemos que haya mucha gente que nos escuchen y sobre todo que lleven a la práctica esos consejos que nos ha informado. Y por último, hablar de que ya con respecto al abastecimiento de agua en los pantanos cada vez están en mejor situación. El de Zafra aliviaba agua hace un par de semanas y sin lugar a dudas pues las últimas lluvias han permitido que muchos pantanos estén llenos, pero a otros les queda mucha agua todavía, ¿no? Sí, la verdad es que estas últimas lluvias pues han llenado prácticamente la totalidad de nuestros pantanos, sobre todo los pantanos más pequeñitos, que eran justamente los que teníamos más problemas. La Albuera de Castella ciertamente ha estado rebosando, que la verdad que estamos muy contentos porque venimos de un verano, estábamos bastante preocupados ya por el nivel del pantano y ciertamente es una situación bastante generalizada en los embalses de la provincia. Esto para nosotros pues desde luego que es una garantía de tranquilidad en cuanto a las reservas de agua para que tengamos estos próximos años pues esa tranquilidad que implicará pues ese abastecimiento de agua a todas nuestras poblaciones y esperemos que nos dure mucho tiempo. Uh-huh. Pues muchas gracias, María José Martín, responsable de abastecimiento de aguas de Promedio, por haber estado con nosotros en los micrófonos de Radio Misur. Seguiremos hablando de Promedio y sobre todo de esos abastecimientos de agua, de esas campañas que se desarrollan en esta ocasión con esa campaña de ProGrifo, que esperemos que toda la gente pues tome buena nota y que la lleve a la práctica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Con todo esto nosotros nos marchamos. Volvemos el próximo jueves, ya lo saben, con Huella Verde aquí en Radio Misur, la información medioambiental que les llevamos hacia ustedes.